Bendiciones, buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos hable, nos enseñe y nos revele, para que Él haga en cada uno conforme a su voluntad. Hoy queremos ver qué son los niños en Cristo. Y aquí una de las cosas es que cuando un bebé nace, no se queda como bebé. Empieza un proceso de crecimiento y estamos hablando de un crecimiento físico, pero también, ¿verdad? Entra en un proceso de maduración tanto a nivel cerebral como emocional, como moral, como mental. Aquí una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber, que cuando un niño nace, se le está dando la vida física, pero no tiene la vida en el espíritu. Tiene su espíritu, pero ese espíritu no tiene vida. Es decir, aquí estamos implicando que la vida es porque hay una comunión con el Señor, ¿sí? Y no es así. Entonces, en ese sentido, un niño cuando nace solamente tiene la vida física. Entonces, ese niño, para que pueda tener una comunión con Dios, es indispensable que reciba a Cristo para que tenga el nuevo nacimiento. Ahora, la persona para recibir a Cristo tiene que hacer una decisión honesta, consciente y personal. Y tiene que ser cuando tenga una capacidad de decisión. Antes de esto, lo que se hace, ¿verdad?, es ofrecer, poner la sangre de Cristo, la sangre del Cordero en la presencia del Señor y presentar a este bebé, ¿no? O a este niño. Ahora, cuando una persona recibe a Cristo, es un niño espiritual, es un bebé espiritual, es un niño en Cristo. No importa que tenga 15, 20, 30, 40, 50, tercera edad, cuarta edad, no importa la edad, en el momento en que recibe a Cristo, ese es el nuevo nacimiento y entonces es un bebé, es un niño en Cristo. Y entonces, este niño en Cristo se le tiene que dar alimento acorde a su edad, ¿sí? Ahora, los niños tienen características tanto buenas, positivas, porque, por ejemplo, un niño cree, ¿sí? Pero hay niños que dividen, hay niños que retan a la autoridad, hay niños que manipulan, hay niños que meten en problemas, ¿sí? Entonces, muchas veces a un niño no lo puedes reprender, no le puedes decir nada, ¿verdad? Porque te deja de hablar, porque habla de ti, porque te va y te acusa con la autoridad, te ponen mal, ¿sí? Entonces, es un niño en Cristo. Un niño en Cristo, en este caso, este comportamiento sería como un niño carnal, ¿verdad? Como una persona, ¿verdad?, que pues está viviendo en la carne. Entonces, es muy importante que entonces la persona que recibe a Cristo, no importa la edad, sepamos que es un niño en Cristo y que necesita entrar, por supuesto, por el Espíritu Santo, por la palabra, en un proceso para crecimiento, ¿sí? Ahora, aquí es importante que nosotros sepamos que Dios no nos quiere dejar como niños. Dios quiere que crezcamos porque nos quiere hacer partícipes, ¿verdad? Tanto de propósitos de Él como de herencia, ¿sí? Entonces, hay una meta que es el varón perfecto. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es la meta, no perder de vista esa meta. Una de las cosas que va a hacer el enemigo es que ponerte circunstancias para que tú pierdas de vista cuál es la meta a alcanzar, ¿sí? Entonces, es el nivel del varón perfecto, la medida, la estatura del varón perfecto, ¿sí? ¿Por qué el Señor quiere esto? Porque los niños son engañados, son llevados por todo viento de doctrina. Y en eso se va realmente a enfocar el enemigo, ¿verdad?, para que pierdas de vista la meta. ¿Y por qué Jesucristo, el varón perfecto, es la meta? Porque Satanás no lo pudo distraer de lo que él tenía que hacer. Porque Jesucristo lo venció a Satanás, ¿sí?
Entonces, Jesucristo es la meta. Él no fue engañado por el enemigo, ¿sí? Entonces, aunque era la divinidad, se despojó de eso, ¿verdad? Y él empezó desde cero, ¿verdad? En un proceso, en crecimiento, y no fue engañado en nada. Entonces, él alcanzó la madurez, ¿verdad? Y en él está todo el poder, todo dominio, toda la autoridad, toda la herencia, ¿verdad? Y entonces por eso él es la meta a alcanzar. Entonces, toda persona que recibe a Cristo, ¿verdad? No importa la edad, es un niño en Cristo. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la palabra respecto a esto, ¿sí? Nos dice que ahí en Gálatas 4, del 1 al 4, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, aquí, el niño es un esclavo, ¿sí? Es decir, está realmente atado. Dice, aunque es señor de todo, difiere, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, pues todavía teníamos cosas realmente del mundo, porque estaban esos cimientos, esos rudimentos del mundo. Y nos dice Primera de Juan 5:19 que somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entonces tiene sus rudimentos, sus principios. Y en el mundo fuimos engendrados, fuimos concebidos, fuimos formados, ¿verdad? Fuimos educados ahí, obtuviste tu trabajo, tu esposa, tu matrimonio, tu título, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fuimos formados ahí, bajo los rudimentos del mundo. Dice, y eso dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que un niño es un esclavo. ¿Sí? Nos dice Primera de Pedro 2:2, dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Entonces, este es el corazón del niño. En el niño hay malicia, hay engaño, hipocresía, envidias. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí ya características del corazón de un niño. Y estas características son dañinas, ¿verdad? Porque son características en donde opera, ¿verdad? Realmente la carne, ¿sí? O sea, aquí podemos hablar lo que ya de alguna manera vimos, Mateo 15:19, Marcos 7:21-22, ¿sí? Y entonces, si todas estas cosas que dicen malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, si detracciones, si esto no se desecha, puede ser que no alcance salvación. ¿Por qué? Por lo que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la palabra nos dice que el que persevera hasta el final será salvo. Ahora, no vas a poder perseverar hasta el final si no tienes, si siendo niño, no te alimentas con la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Te tienes que alimentar con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor, ¿sí? Para que por ella crezcáis. Y entonces todo esto es para salvación. Entonces, todo niño en Cristo necesita la leche espiritual no adulterada para crecer. ¿Qué nos dice Hebreos 5:12-14? Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, aquí fíjate, hay muchos creyentes, ¿sí?, que debiendo ser ya maestros, que debiendo de enseñar a otros con la palabra, con testimonio, ¿verdad?,
dice que tiene necesidad de leche espiritual porque no ha habido crecimiento, ¿sí? Dice, aquí la leche espiritual, ¿verdad? No adulterada, son los primeros rudimentos de la palabra, ¿sí? Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, un niño en lo natural, tú no le puedes dar un alimento sólido. Tiene que ser lechita porque no tiene dientes, no está preparado su aparato digestivo, ¿verdad? Para lo sólido, no le puedes dar carne, no lo va a digerir, lo vas a enfermar, ¿sí? Entonces, aquí la gente que ya tiene tiempo, ¿verdad? Ya debería compartir, dar testimonio con la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces están en la lechita, es decir, no han podido alimentarse, ¿verdad? Con sólido, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí falta crecimiento. Y si todo aquel que participa de la leche es inexperto. Entonces los niños son inexpertos. Dice, son inexpertos en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, un niño no tiene ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, es un crecimiento gradual y para esto se requiere primero la leche espiritual, ¿sí? Y después empezar con un alimento sólido y empezar a ejercitar por el Espíritu Santo los sentidos, ¿verdad? Para el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? ¿Qué nos dice Gálatas 5:19? Nos dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Entonces, a lo mejor te preguntas, ¿a poco un niño va a andar en eso? No, estamos diciendo que puede ser una persona, si tiene 50 años, 40 años, 60 años, y acaba de recibir a Cristo, y ya nació de nuevo, ¿verdad? Es un niño, pero a él todavía le gustan las fornicaciones, los adulterios, ¿sí? Entonces, cronológicamente es un adulto, pero espiritualmente es un bebé, es un niño, ¿verdad? Pero entonces cronológicamente como adulto, ¿verdad? Él quizá o ella quizá anduvieron en esto, en las manifestaciones de la carne, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, recibió a Cristo, espiritualmente es un niño, ¿sí? Tiene que tomar la lechita. Pero cronológicamente es un adulto que todavía le esté gustando, ¿verdad? Las obras de la carne, ¿sí? Y entonces fíjate bien lo que nos dice, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente dice que la leche espiritual es para los niños para que se crezca para salvación. Pero si el niño persiste en vivir en el viejo hombre, en las obras de la carne, dice que entonces está practicando todo eso y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es gente que de alguna manera, ¿verdad? Se le habló de Cristo, pero vivía en adulterio. Vivía quizá en fornicaciones, en inmundicia, en perversiones, en idolatría, en hechicería. Y viene a Cristo, pero quiere seguir igual, ¿sí? Entonces, esa persona, ¿verdad? Si está practicando todavía eso, dice, no heredará el reino de Dios. Entonces, quiere decir que no va a tener herencia. Entonces, al reino de Dios se ve, se entra, se hereda. Entonces, tienes que estar adentro para poder heredarlo. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que la salvación se puede perder. Entonces, cuidado. Efesios 4:14
Fíjate bien, dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí estamos viendo que un niño, ya vimos que es un esclavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está atado precisamente, ¿verdad? A la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a la hechicería, a los celos, a los pleitos, está atado a todo eso. Entonces, si este niño no es desatado, no va a poder crecer, ¿sí? Y entonces, además de todo eso, ¿verdad? El niño fluctúa en diferentes doctrinas. El niño fluctúa en diferentes enseñanzas. El niño fluctúa, ¿verdad? En andar de una iglesia, en otra, en otra. El niño fluctúa en filosofías. El niño es cambiante, ¿verdad? El niño fluctúa en sus pensamientos y en sus sentimientos y sus emociones. Entonces, ese niño necesita ser sujetado. ¿Por quién? Por la palabra. Necesita dirección. Los niños necesitan dirección. Un niño, ¿quién lo sujeta en lo natural? Tiene que ser los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que lo van a guiar, a dirigir. Entonces, espiritualmente hablando, ¿verdad? Una persona que recibió a Cristo, ya tenga 30, 40, 50, 60, 70 años, etcétera, ¿verdad? Es niño en Cristo. Necesita dirección para que deje los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que saber que si practica tales cosas, no va a heredar el reino de Dios. Y que el reino de Dios se ve, ¿verdad? En el espíritu, se entra en el espíritu y se hereda en el espíritu, ¿sí? Entonces, si dice que aquí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, quiere decir que no va a entrar. ¿Sí me explico? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Fíjate bien lo que nos dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Entonces, el niño es engañado. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que sus hijos no se queden como niños. Dios quiere que sus hijos crezcan y que tengan, ¿verdad?, un nivel de reino y de gobierno. Que tengan el nivel de Cristo, porque Cristo no fue engañado por el enemigo, no fue engañado por filosofías, no fluctuó entre una cosa y otra, en dos pensamientos, dos sentimientos, no. Jesucristo fue de una sola pieza y todo lo que Jesucristo hizo fue enfocado a su Padre, ¿sí? Por eso decía, ¿verdad? Mi Padre y yo uno somos. Entonces, aquí una de las cosas es de que cuando se es niño, se es engañado. Entonces Dios quiere que crezcamos y lleguemos a la medida del varón perfecto, ya que Cristo no fue engañado por Satanás, que es el engañador. Entonces, ¿lo intentó? Sí, claro que lo intentó. Todo esto te daré si postrado me adorares, ¿sí? Entonces, ahí lo tentó de varias maneras, ¿sí? Pero Jesucristo nunca cayó. Entonces, pues gloria al Señor, porque Él nos entiende, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Jesucristo lo venció. Entonces, nuestro crecimiento puede ser o debe de ser solamente en Cristo, ¿sí? Y por supuesto que el enemigo va a impedir, va a tratar de obstaculizar, ¿verdad?, que nosotros tengamos crecimiento, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que no podamos alcanzar la medida de Cristo. Pero entonces, en este sentido, nosotros tenemos que clamar al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué va a hacer el enemigo? El enemigo te va a meter en problemas, el enemigo te va a confundir, el enemigo va a dividir, ¿verdad?, para tenerte entretenido, para tenerte distraído, ¿verdad? Y pierdas de vista la meta que tienes que alcanzar, el varón perfecto, ¿sí? Y bueno, que tampoco pierdas de vista, si tú pierdes de vista, ¿verdad?, que debes de perseverar hasta el final, ¿sí? Si pierdes de vista esto, también estás perdiendo de vista cuál es la meta, que es el varón perfecto, ¿sí? Nos dice en 1 Corintios, vamos a leer el 1 del 10 a 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones. Una de las cosas que cuando hay niños dividen, hay divisiones, ¿sí? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, aquí una de las cosas, ¿verdad?, es que los niños dividen, y los niños que dividen pueden derribar una iglesia, pueden destruir un matrimonio, pueden destruir una familia, ¿sí? Entonces, pueden interferir, ¿verdad?, en la obra del Señor. Pueden derribar una iglesia cuando las autoridades no se percatan. Entonces, tenemos que tener cuidado. Fíjate bien lo que nos dice aquí 1 Corintios 3, del 1 al 8. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, que los niños, ¿verdad?, dividen. Son inexpertos, son engañados. Por eso el Señor no quiere que nos quedemos como niños. Quiere que crezcamos y alcancemos la madurez, alcancemos la medida del varón perfecto. Que no perdamos de vista que tenemos que perseverar hasta el final para salvación. De manera que, 1 Corintios 3 del 1 al 8, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Entonces los niños inexpertos, los niños que dividen, ¿verdad?, los niños que son engañados son carnales. Es decir, son niños, ¿sí? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces no pueden, ellos, dice que no les dio vianda, ¿sí? Solamente les dio leche. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, nuevamente, ese es el corazón de un niño, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí se está refiriendo que a hombres que no conocen a Cristo, o sea, un impío, ¿sí? Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, los que te hablaron de Cristo, ¿no? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, uno habla de Cristo, hermano, sembró. Con el otro se convierte, pero ¿sabes qué? Quien te trajo a Cristo fue Dios. Y quien te da el crecimiento es Dios. Y quien te da la salvación es Dios en Cristo Jesús. Quien te redargulló, ¿verdad?, fue el Espíritu Santo. Entonces la obra es de Él, no es de hombre. Entonces, como para que digas, ¿verdad?, yo soy de fulanito, yo soy de sutanito. Tenemos que tener cuidado. Porque todo esto de alguna manera se llama sectarismo, ¿sí? Yo pertenezco a tal grupito. Cuidado, ¿eh? Vamos a leer 1 Corintios 3 del 9 al 23. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, aquí ya nos está hablando de que el niño pues ya ha avanzado, ya empieza a edificar, ya está viviendo principios, ¿verdad? Y entonces él está siendo edificado, pero después tiene que sobreedificar, es decir, a otros, ¿sí? Dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cómo lo va a destruir? Pues que siga viviendo en inmundicia, en adulterio, en fornicación, en lascivias, en perversiones, en las obras de la carne. Está destruyendo el templo de Dios, ¿sí? No hay crecimiento, estás atado ahí, ¿verdad? No hay crecimiento, estás destruyendo el templo de Dios, ¿sí? Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, santo por Cristo Jesús. ¿Sí? Pero si estando Cristo Jesús, el Espíritu Santo, dentro de ti, tú en tu voluntad decides vivir las obras de la carne, estás destruyendo el templo de Dios. Y es santo porque recibiste a Cristo y porque está habitando ahí también el Espíritu Santo. ¿Sí? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea el porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Sí? Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí ya está implicando, ¿verdad? Que ya hay obras, ¿sí? Que tienen que ser probadas. Entonces, un niño en Cristo, pues sí, está viviendo obras de la carne, pero conforme va siendo alimentado, va creciendo, ¿verdad? Va dejando todo eso y empieza a ver un testimonio. Empieza a ver obras, ¿verdad? Que tienen que ser en el Espíritu. Es decir, obras en el Espíritu que ya son hechas, guiadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso se llama ya fruto. Fíjate bien lo que nos dice aquí 1 Corintios 2, si lo vamos a leer todo. Sí, es importante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu con E mayúscula y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios es Cristo, el poder de Dios es Cristo, ¿sí? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, ya una persona en Cristo Jesús que tiene madurez, ya está hablando sabiduría. ¿Sí? Pero no la sabiduría del mundo, no la sabiduría animal diabólica, como dice Santiago, sino la sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto tiene características. ¿Sí? Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y una de las cosas que el que ama está amando con el amor de Dios porque es por experiencia. Y este amor es el fundamento de todos los principios. Este amor va a edificar, ¿sí? Y vas a vivir más principios y vas a estar más edificado, ¿sí? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu con E mayúscula, porque el Espíritu con E mayúscula todo lo escudriña, ¿sí? Aún lo profundo de Dios. Entonces, lo que el Espíritu revela es de lo profundo de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios es el que conoce la profundidad del Dios Todopoderoso y nos revela a nosotros, ¿sí? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre. Aquí Espíritu es con E minúscula, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu con E mayúscula de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con E mayúscula que proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios estaba en Cristo. Cuando Jesucristo muere, resucita y asciende, nos deja el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús fue el que nos envió el Consolador, el Espíritu Santo. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu con E mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural es el hombre que está sin Cristo, ¿sí? Él no percibe las cosas del Espíritu con E mayúscula, del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, fíjate bien, aquí conforme va avanzando la persona, el creyente en crecimiento, ¿verdad? El Espíritu de Dios, que conoce lo profundo de Dios, toma, ¿verdad? Y lo trae y te lo revela. Hace cuenta, ¿verdad?, que es como una cajita. Nosotros somos como una cajita donde el Espíritu va guardando, va trayendo, va poniendo, va revelando, ¿verdad? Y claro, que nuestro espíritu se impacta, ¿sí? Y es algo que en su momento nosotros tenemos que dar y tenemos que compartir. Pero primeramente lo tenemos que creer y lo tenemos que vivir, ¿sí? A mí esto realmente me impacta, ¿eh? Cómo el Espíritu de Dios, de lo profundo de Dios, trae de su Espíritu. Por eso dice, ¿qué cosa que ojo no vio ni oído escuchó? Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Para los que le aman. Y dice la palabra que los que le aman guarda su palabra, guarda sus mandamientos, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Efesios 5, del 3 al 20. Nuevamente aquí, ¿verdad? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Entonces, ni cosas en doble sentido, ¿sí? Mira, muchas veces entre creyente, ¿verdad? Se tratan, ¿verdad? Con cosas en doble sentido, con apodos, con seudónimos, y eso no es de Dios, ¿sí? Dice, o con necedades, ¿verdad? Truanerías, cosas en doble sentido, es que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o sea, una de las cosas, ¿verdad? Es que
el ser humano crece cronológicamente, pero mentalmente, moralmente, emocionalmente, es un niño. Está todavía entretenido en el sexo, en las perversiones, ¿sí? Etcétera. Y entonces aquí dice, ¿verdad? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu con E mayúscula es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, ¿quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Entonces, cuando leemos la palabra, estamos leyendo, estamos en luz. ¿Y quién te va a revelar en esa luz? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, son varias recomendaciones en el sentido, o exhortaciones, ¿verdad? Que para los niños, ¿sí? O sea, estando en Cristo, no vas a poder crecer si no dejas todo esto, ¿sí? No vas a poder crecer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice aquí, Efesios 5 del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria al Señor. Entonces, mira, a mí me impacta porque, hablando, digamos, de niños físicos, como que al niño pues, lo dejas hacer lo que quiera. Pues es un niño, pero no. Y no por lo que vamos a leer ahorita. Fíjate lo que nos dice. Vamos a leer Lucas 1:80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Quiere decir que los niños, hermano, aquí sí ya ahora, ¿verdad? Sea chiquito, que lo lleves a la iglesia, o sea, un adulto que acaba de recibir a Cristo, tiene que, dice, crecer y se tiene que fortalecer en el espíritu, en su espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Fíjate bien lo que nos dice ahora Lucas 2:40. ¿Vale? Entonces, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, ¿no? Y aquí nos dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Quiere decir que niños en Cristo, es decir, no importa la edad, si acaba de recibir a Cristo, debe tener un nivel de sabiduría.
Aquí está diciendo, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Qué impacto, ¿no? Entonces, a mí me impacta porque fíjate, en lo natural, hablando de los niños, se les deja hacer todo lo que quieran. Son groseros, te contestan, retan a la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. A la autoridad, digamos, como padres. Un niño siempre va a retar a la autoridad, ¿verdad? Es decir, un niño siempre quiere que se haga como él quiere, manipula, ¿sí? Pero aquí dice, ¿verdad?, que el niño crecía, se fortalecía en espíritu, su espíritu, ¿verdad? Y era lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. A mí esto me impacta porque yo creo que en este sentido los padres tienen trabajo. Tienen trabajo, ¿verdad? Hablando de los niños físicos, ¿verdad? Que sí, a lo mejor los llevas los domingos a escuela dominical, ¿verdad? Pero ellos tienen que ver un testimonio en ti. Ellos tienen que ver que tú estás fortalecido, que tú, a lo mejor no con estas palabras que yo te lo estoy diciendo, que tú has crecido, que hay gracia en ti. O sea, ellos lo tienen que ver como un testimonio que a lo mejor en ese momento no lo traducen con las palabras que yo te digo, pero posteriormente ellos van a decir, es cierto, mi mamá o mi papá estaban fortalecidos. Es cierto, mi papá y mamá tenían sabiduría. Es cierto, mi papá y mamá, ¿verdad?, habían crecido en el espíritu. Es cierto, ¿verdad? Sobre mi papá y mi mamá estaba la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, un niño, hermano, aunque esté cronológicamente pequeño, tiene que estar fortalecido en su espíritu. Un niño, hermano, que tenga 40, 50, 60 años, cronológicamente hablando, ¿verdad? Cuando recibe a Cristo, es un niño, se tiene que fortalecer en su espíritu, debe tener sabiduría para que la gracia de Dios esté sobre él. Se tiene que fortalecer, hermano, en su espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que anhelar crecer. Tenemos que anhelar alcanzar la meta. Tenemos que ser conscientes por el Espíritu Santo, hermano, de que tenemos que perseverar hasta el final para ser salvos. Tenemos que ser conscientes de que se tiene que dejar las obras de la carne, porque esto es una atadura, esto es tropezadero, esto es un freno en tu caminar y en tu crecimiento para alcanzar la meta. El niño, hermano, divide. El niño es inexperto, el niño no toma herencia, el niño es esclavo, hermano, el niño es engañado. Por eso el Señor no quiere que nos quedemos como niños, nos quiere llevar a ese crecimiento por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que seamos hijos de reino y gobierno, que estemos en una posición gobernando. Pero para eso, hermano, tenemos que crecer. Y para eso tenemos que leer la palabra. Y para eso, hermano, tenemos que buscar del Señor el Espíritu Santo, hermano, para que sepamos, ¿verdad?, que nos escudriñe y qué son las cosas que tenemos que dejar en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Bendito sean del Dios vivo y verdadero. Amén.